Hola, hola. Bueno, vamos por el segundo tema. Recuerdo que este tema no entra como tal en examen, pero el equipo docente recomienda echarle un vistazo. Os recuerdo que yo lo que he hecho no ha sido leerme el tema entero y hacer este mapa mental, sino me ha ayudado de la IA porque, bueno, pues tengo poco tiempo, como no entra en examen, pues bueno, simplemente por tener ahí una idea global de lo que entra en el examen. Si alguien necesita más profundidad en el tema, pues les recomiendo que eche un vistazo al manual, ¿de acuerdo? Vale, entonces, aquí, ¿qué vamos a tratar en este tema? Empezamos ya con la escuela alemana, ¿vale? Aquí vamos a hablar de Wilhelm Wundt y de la psicología experimental, ¿vale? Entonces, primero de todo nos habla de la psicología empírica previa, es decir, ¿qué nos vamos a encontrar antes de Wundt? ¿Vale? ¿Y qué nos encontramos? Pues ya lo vimos en el primer tema, nos encontramos a Locke y a Hume y nos encontramos a Kant, ¿vale? Vale, Locke y Hume, ¿quiénes eran? Eran empiristas, ¿vale? Y además eran asociacionistas. Y Kant, ¿qué decía? Pues Kant también utilizó, digamos, una psicología empírica y además antropológica, ¿vale? Y en este caldo de cultivo, pues empiezan a surgir, en Alemania, empiezan a surgir otros autores que empiezan a hablar también sobre esto. ¿Quiénes son estos otros autores? Son Fechner y Helmholtz, perdón. Vale, entonces Fechner, ¿qué nos decía? Nos hablaba de psicofísica, que es un término que se utilizaba mucho en el siglo XIX, actualmente ya no se utiliza, y que nos hablaba de la relación entre estímulos y percepción. Aquí ya empezamos a tocar temas que estamos estudiando nosotros actualmente, ¿vale? Relación entre estímulos y percepción. Y de hecho veremos luego en el tema 5, que es el tema de Wundt, que es el primero que entra en examen, que él se obsesionó por medir tiempos de reacción ante un estímulo, ¿vale? O sea que aquí están un poco los precursores del trabajo que hizo el padre de la psicología. Y luego Helmholtz nos hablaba de la percepción del espacio y de la inferencia inconsciente, ¿vale? Bueno, y con esto ya nos vamos a Wundt, que no se dice Wundt, por Dios, esto es alemán, no es inglés, ¿vale? Entonces, eh, la psicología de Wundt se divide en dos, y esto lo veremos más adelante, pero bueno, aquí ya nos están dando ahí como una introducción. Se divide en dos partes, ¿vale? Por un lado, el método experimental, la parte más fisiológica, y por otro lado, el Volkspsychologie, que lo veremos también, que es la psicología de los pueblos, ¿de acuerdo? Que es como su segunda parte, ¿no? O sea, como con toda su obra se divide en dos partes. Entonces, por un lado, este método experimental pues nos habla de introspección controlada, son términos que vamos a tener que aprender, pero lo veremos en el tema 5. Esto es solo introducción, ¿vale? Medición de tiempos de reacción, lo que hemos comentado antes. Empieza a considerarse la psicología como una ciencia independiente y se presta atención, valga la redundancia, a la atención y a la percepción. ¿De acuerdo? Esta es la primera parte. Y luego está la psicología de los pueblos, donde empezó a estudiar esos procesos culturales y sociales, ¿de acuerdo? Que había en general en los pueblos. Y esto es tema 2. Veis que tampoco es mucho más, ¿vale? Pero bueno, para que tengamos ahí un poco de introducción de lo que vamos a ver luego ya sí que con muchísima más profundidad en los temas que sí que entran en examen. Así que nada, chicos, nos vemos en el tema 3. ¡Chao!